Ok, muy buenas tardes. El día de hoy continuamos con el curso de diseño y construcción de pavimentos intertrabados y rígidos. El día de hoy contamos con la participación del ingeniero Carlos Márquez Herrero, a quien agradezco por la participación en este curso, que es con motivo de la campaña Ingenieros Unidos, cuyos fondos serán recaudados para aquellos ingenieros que estén pasando por esta pandemia, ¿no? Que tengan el virus y también para la compra de implementos para el Hospital Santa Rosa y aquellos que hayan colapsado por esta situación. Le doy la bienvenida, ingeniero, y le doy pase para que inicie con la tercera y cuarta clase. El día de hoy y mañana nos estará acompañando. Muy agradecida y le doy pase, ingeniero. Muchísimas gracias, muy amable. Es un honor compartir con ustedes esta noble causa y bueno, ojalá y toda esta situación nos despierte también la generosidad y podamos continuar haciendo cosas de este tipo para ayudar y apoyar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar, ¿no? Dentro del el bloque de diseño y construcción de pavimentos entre trabajos y rígidos, ustedes tienen 2 días escuchando hablar de diseños de pavimentos y de pavimentos intertrabados, y ahora me corresponde a mí de tomar los temas de rígido, de pavimentos rígidos. Con lo cual, el día de hoy quise comenzar con una de los diagnósticos más importantes que hay que hacer para diseñar correctamente un pavimento, que es los estudios de tránsito. A eso va a estar más dedicado el día de hoy, y mañana hablaremos durante el día de los diseños de pavimentos rígidos, las diferencias, o sea, el uso de la fórmula ASHTO 93, y también estaremos un poquito hablando de las nuevas tendencias, de cómo estos diseños están caminando de los diseños empíricos hacia los diseños mecanístico-empíricos y hacia los elementos finitos y todos los métodos que hoy en día, o que más bien en el futuro muy cercano, deberíamos empezar a ver. Comienzo entonces con la presentación. Ok, en el contenido del curso del día de hoy vamos a ver una pequeña introducción donde voy a resaltar la importancia de hacer un correcto diagnóstico. Después hablaremos del índice medio diario anual, o el IMDA, más conocido por los que estamos relacionados con pavimento. Hablaremos de las definiciones de periodos de análisis, tasas de crecimiento, y haremos unos ejemplos de cálculos del IMDA. Profundizaremos un poco en el concepto de eje equivalente y la nueva tendencia, que es trabajar espectros de carga. Vamos a presentar el tema de los espectros de carga y analizaremos el caso chileno, porque lamentable en Perú todavía no tiene esta tecnología, no digamos una tecnología, esta técnica que se aplica en los diseños, ¿no? Pero pronto las tendremos, si Dios quiere, ya. A manera de introducción, quisiera yo comenzar hablándoles un poco de la ingeniería. Yo pienso que en ese ambiente del Colegio de Ingenieros, lo he escuchado en varias oportunidades, todos coincidimos en que los ingenieros civiles prácticamente somos llamados como técnicos para atacar y resolver los problemas. Pero los problemas no desde el punto de vista negativo, sino desde un punto de vista constructivo y positivo, como lo hacemos normalmente los ingenieros civiles. Pero el término problema y todo esto viene desde mucho tiempo atrás. Siempre nos han preparado para eso. Ahí tienen ustedes en la gráfica muchos de los problemas de los problemarios o de los libros donde aparecen problemas, que nos han venido acompañando desde secundaria, durante toda la universidad, y bueno, los que han tenido la oportunidad de posgrado también. En esos casos, lo que hemos hecho es que nos presentaban un enunciado. En ese enunciado tenía ya ciertos datos que generalmente estaban completos y a veces un poco disfrazados, de manera de que nosotros teníamos que detectar a través de los datos que nos estaban dando y la forma como se desarrollaba, cómo se enunciaba o cómo se redactaba el enunciado. Teníamos que buscar la metodología más adecuada para atacar el problema. Luego de eso, llegábamos, analizábamos una solución, y después de analizar esa solución entregábamos resultados, y si todo esto estaba correctamente elaborado,
entonces obteníamos unas buenas calificaciones. Básicamente nos saltábamos el problema del diagnóstico, porque el diagnóstico nos lo entregaban todo resuelto. Lamentablemente, o sea, por las circunstancias de la forma de educación, nosotros necesitábamos tener el diagnóstico completo y no nos hacen penetrar o indagar un poco más sobre algunas cosas. Lo que cambia radicalmente cuando nosotros nos graduamos y pasamos de la universidad, digamos, a la vida profesional, es que ahora no nos dan los enunciados. Y como no nos dan los enunciados, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar todos estos datos que antiguamente venían en el enunciado. Para eso tenemos que hacer un correcto diagnóstico. Entonces, en la parte de ingeniería conceptual, que sería la primera etapa por la cual todos nosotros comenzamos a hacer un proyecto, tenemos que hacernos estas dos preguntas. Primero, ¿qué necesitamos hacer? Ese es el diagnóstico. Y después, para poder tener un proyecto, es cómo vamos a resolver este problema que hemos diagnosticado. De manera que lo que tenemos que hacer es un buen diagnóstico, y ese buen diagnóstico nos tiene que dar una historia, o sea, una historia en medio de un ambiente, ¿no? En este caso, la historia se refiere al tráfico, que es lo que está pasando y lo que probablemente termine de pasar a través de la vía que vamos a diseñar. Y el ambiente, pues, serán los cremas. suelos. Ah, jabones líquidos, porque no están viniendo las cremas. Ajá. Sí, les agradezco que puedan mantener el micrófono silenciado, si es posible. Y entonces decíamos que dentro del tramo de la vía, pues vamos a verlo sometido los suelos, a los diferentes tipos de suelo que vamos a conseguir y a varias condiciones climáticas que nos pueden afectar de acuerdo a los sitios donde atraviese la vía. Entonces, además de otras consideraciones que no son menos importantes, son igual de importantes, pero que no tienen todo digamos, este esfuerzo que tenemos que hacer para poder detectarlos. Adelante, como pueden ser, y lo veremos mañana con el uso de la fórmula, temas estadísticos que nos van a dar un correcto análisis desde el punto de vista de factor de seguridad. También vamos a tener algunas consideraciones de suelos y de materiales ya como tal, que nos van a hacer variar en algo los espesores que nos vayan a ir resultando y la forma como nosotros podemos evaluar ese sistema. Pero básicamente estamos dentro del mismo esquema, ¿no? Entonces, la función de ingeniería, aparte de todas estas cosas, matemática, química, física, todos estos materiales, estos resistencia materiales, todas estas materias que nos han dado durante muchísimas veces y algunas de las cuales nosotros ni siquiera sabíamos que las íbamos a usar, pues resulta que todas tienen parte de aplicación, porque hasta incluso historia y geografía y esas cosas es necesario dominarlas en algún momento para poder entender lo que realmente pasa a través de una vía que atraviesa varios kilómetros, ¿no? Entonces, la escuela nos aporta cosas muy importantes, pero también tenemos otros dos aspectos, que es la experiencia del ingeniero en este caso y la intuición. La experiencia está relacionada con digamos, qué tan aplicable es ese diagnóstico inicial que nosotros podemos hacer, y la intuición es cómo nosotros podemos manejar la incertidumbre que normalmente hay en todos estos problemas, ¿no? Al final diseñamos la solución, pero solamente con la unión de estos tres conjuntos. Ahí en esa unión es donde se nos presenta la solución real, que es la que vamos a manejar. Visto de otra manera, nosotros podemos hablar de que para poder hacer un correcto diagnóstico, un correcto diseño, tenemos que aplicar tres fases. La primera fase, que es la del diagnóstico, nosotros conceptualizamos el problema o la vía que vamos a manejar, ¿verdad? Y ahí vemos tanto problemas como causas y empezamos a analizar lo observado. Definimos en cierta forma una solución o varias soluciones aplicables. Después lo sometemos a todas las teorías generales que vienen de la universidad, y de muchas experiencias que ya hemos logrado recorrer, inclusive experiencias de otros. Aplicamos destreza y manejamos la incertidumbre. Entonces, si nosotros hacemos este manejo, llegamos en la fase 1
a lo que es diseñar una solución. De manera que hemos determinado cuál es el problema, ¿no? La segunda fase, que sería la fase de diseño, una fase de ingeniería, nosotros ya tenemos una solución, verificamos la solución propuesta, hacemos todo un análisis en base a esa solución y vemos si el diseño resuelve o no resuelve el problema que originalmente se propuso. Si sí lo resuelve, pues tenemos muchas probabilidades de tener éxito, no todas las probabilidades, pero tenemos más probabilidades. Si no lo resuelve, tendremos que volver a comenzar, definir o redefinir otra vez el problema porque algo falló y volvemos otra vez a hacer todo el análisis y todo esto. Esta es la parte de ingeniería como tal, ¿verdad? Con lo cual, en la fase 2, la pregunta es, ¿se resuelve el problema? Si sí se resuelve, pues llegamos al diseño, ¿no? Y en la tercera fase, que es donde nosotros optimizamos y especificamos, que es el detalle de ingeniería de detalle, la etapa de ingeniería de detalle. En esta etapa, nosotros utilizamos la intuición y la creatividad. En cierta forma, el que diseña obras de ingeniería es un artista, porque nosotros tenemos que ponerle unos toques que son toques de cada quien, y eso están justamente en todo el estudio sistemático de éxitos y fracasos que cada uno de nosotros vaya llevando, los que nos ha alcanzado. Muchos de ellos vienen de la escuela, pero muchos de ellos también vienen posterior a la escuela, cuando ya nos engranamos en la dinámica profesional y empezamos a analizar o estudiar o a tener experiencias directas con algunas obras. Después aplicamos una lógica, en este caso le llamamos pragmatismo, porque no debemos dejarnos llevar por una simple propaganda. Me refiero, hay muchísimos productos en ingeniería que normalmente nos bombardean con ser soluciones mágicas, con ser unas pastillas o unos polvitos mágicos que una vez que uno se lo pone a la obra todo se resuelve, pero eso realmente no existe, eso nada más existe en la película. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, tenemos que estar seguros que lo que vamos a ofrecer les va a dar un resultado. Ahí en ese punto, en ese pragmatismo, quizás, o más bien en la falla de ese pragmatismo, es donde las normas y estos temas de gobierno generalmente se ponen muy tercos, muy duros de penetrar, porque no confían en el pragmatismo de los ingenieros. Y tenemos nosotros que ser y superar esa etapa y empezar a ser pragmáticos realmente, o sea, a poder evaluar desde el principio al fin, evaluar completamente todo lo que está sucediendo con estas, lo que puede suceder con estas opciones que nosotros vamos a sugerir y lograr éxitos y medir esos éxitos. Poder acumular éxito tras éxito y poder plasmarlo y decirle, señores, esta es mi historia es una historia de éxitos porque yo he sido suficientemente pragmático para ofrecer soluciones que me permitan avanzar, ¿no? Y en este pragmatismo también tenemos que ser un poco flexibles para poder darle entrada a nuevas soluciones. Eso significa mantenernos estudiando durante muchísimos años. Eso por supuesto, nos llena de conocimientos y nos prepara, pero todo esto es un tema que nosotros podemos conseguir en la escuela, o si no, vamos otra vez al posgrado, o si no, vamos a charlas como esta, donde nosotros estamos consiguiendo continuamente experiencias ajenas que nos permiten nosotros ser un poco más agresivos o más confiados en algunas soluciones, compartir conocimiento con algunos colegas que nos permitan a nosotros arriesgarnos, ¿no? Después, al final, teniendo todo este espectro, ya empezamos a combinar las soluciones y a decir, bueno, en este caso tomaré esta o tomaré aquella y aplico el juicio profesional para simplificar el problema. Ya toda esta última etapa obedece solo a la experiencia de cada quien y obedece a ese toque personal que cada obra debe tener en cuanto a quien la proyectó o quien la diseñó. Ahí es donde yo me refiero a que una obra es una obra de arte. Todo este tipo de soluciones viene siendo como una especie de una obra de arte donde el ingeniero es el artista que aplica su experiencia con un juicio muy particular y le da un toque personal. Culminando esta etapa, por supuesto, hemos resuelto la pregunta de que si obtuvimos o no el máximo beneficio. Y si lo logramos, el proyecto debe ser un diseño óptimo, lo que significa que debe ser económico y debe ser durable.
es muy importante ser durable, inclusive incluir dentro de él los temas de conservación. Eso lo vamos a conversar. Entonces, una vez hemos definido correctamente el problema, hemos hecho un diagnóstico correcto, porque cada vez que nos entregan a nosotros una obra o a un proyectista le entregan una obra, nosotros tenemos que hacer algunas cosas que son de diagnóstico. Les quiero equiparar esto a que si ustedes van al médico y ustedes van con un dolor abdominal muy general, difícilmente el médico les pueda dar un diagnóstico a menos que haga algunos ensayos. O vamos a ponerlo de esta manera, difícilmente les dará la medicina que les va a curar el dolor abdominal si no hace un diagnóstico correcto. Y por eso el médico les manda a hacer exámenes de sangre, les mandará a hacer algunas radiografías, resonancias magnéticas, y él irá indagando en la tecnología médica que se está desarrollando, y confiamos nosotros en que este médico está actualizado, y bueno, al final logramos que el médico, confiamos en que el médico nos esté dando una solución a nuestro problema y salimos de eso. Entonces, este es el mismo proceso que tenemos que tener que vivir dentro de una obra. Cuando nos contratan como especialistas, nosotros tenemos que hacer un correcto diagnóstico, y eso significa hacer un correcto estudio de tráfico al máximo detalle posible, porque mientras menos detalle nosotros logremos obtener, menos preciso va a ser la solución que vamos a dar. Y el que nos contrató está esperando que hagamos un buen trabajo. Y es la responsabilidad nuestra dentro del código de ética, que el Colegio de Ingenieros inclusive es garante de eso. Al ustedes manejar un número del Colegio de Ingenieros, ustedes tienen una licencia por parte del Colegio de Ingenieros y están comprometiendo no solamente su criterio y su prestigio, sino también el prestigio de todos los ingenieros a través de este grupo, ¿no? Entonces es necesario que nosotros seamos muy estrictos en esta cosa. Si nosotros no nos dedicamos a hacer estudios de tráfico, pues va a haber otro ingeniero o economista o cualquier profesional que se dedique a hacer los estudios de tráfico, pero tenemos que tener por lo menos los conocimientos mínimos necesarios para poder evaluar ese estudio de tráfico y poder decir si está bien hecho o no está bien hecho, y si nos está dando las herramientas que necesitamos para poder desarrollar el proyecto que nos han encomendado. Como este problema, también podríamos hablar lo mismo de suelo, con un enfoque ligeramente distinto. No es necesario ser geotécnico para poder determinar las condiciones del suelo que pasamos, pero sí tenemos que familiarizarlo con la información que los geotécnicos nos dan para poder saber de lo que estamos haciendo está suficientemente apoyado en los descubrimientos que se han hecho en la etapa de diagnóstico para poder definir el problema de una forma cierta y correcta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a ver en este caso, vamos a ver cómo se define el problema como tal, ¿no? Y uno de los primeros elementos que vamos a ver en el problema es el tránsito que evidentemente produce las cargas que la estructura de pavimento que vamos a diseñar tiene que disipar adecuadamente para poder ser soportada por el suelo de la fundación, o lo que llamamos subrasante. Entonces, en el medio de esto, también va a haber, por supuesto, un efecto climático que va a incidir sobre, digamos, la capacidad del suelo de fundación de soportar cargas y la capacidad de los materiales de resistir la cantidad de años. Ahí, en el caso del clima, estamos hablando de radiación, de vientos, de temperatura, hielo de cielo, donde se presentan estas consideraciones, y agua de lluvia. Incluso les quería agregar dentro de agua de lluvia, les quería agregar el tema del niño costero. Nosotros a estas alturas de la historia de la ingeniería y de los diseños de pavimentos, nosotros tenemos que entender que las situaciones que se presentan en el niño costero son predecibles. No son situaciones, no son normales, o sea, no se nos producen en el día a día. Puede ser que se nos produzcan una vez cada 7 años o 7 a 10 años, como es lo que hemos venido registrando. Pero a estas alturas del partido nosotros deberíamos saber más o menos qué esperar cada 7 años. Y si nosotros vamos a hacer una vía con un periodo de retorno de 20 años, que es lo normal, eso significa que vamos a tener 3 eventos como ese durante la vida. Está bien que nosotros no consideremos un evento que tenga una tasa de retorno superior de 100 años, 150 años, 200 años,
son eventos muy fortuitos que tenemos probablemente un 10% de probabilidades ocurran durante el tiempo de la vida de la vía que estamos diseñando. Pero para eventos como el Niño, que tienen 30% de oportunidades de reproducirse en el tiempo que va a durar la vía, deberíamos considerarlo. Nos van a exigir en algún momento, en un futuro no muy lejano, nos van a exigir que los efectos del Niño costero deban ser soportados por las vías. Y yo pienso que eso es parte de la filosofía de la reconstrucción con cambio, sin entrar en el detalle político de la eficiencia o no de este plan. Pero para mí, cuando yo escucho la palabra reconstrucción con cambio, que tiene una gran carga de mercadeo ahí, lo que quiere decir es, vamos a reconstruir para que no se nos dañe. O sea, de alguna manera ya está en el ambiente eso. Si este intento no funciona, probablemente dentro de 5 años, 3 años, cuando se produzca el próximo Niño costero, nos lo van a decir de otra manera y después de otra manera, pero en el futuro muy cercano tenemos nosotros la necesidad de cubrir también estos eventos, de manera que el clima pasa a ser un evento importante, ¿no? La estructura de pavimento, que es lo que nosotros vamos a diseñar, es una interfaz, el que va a hacer que esas cargas que produce el tráfico, digamos, produzcan los daños que nosotros hemos estimado se produzcan sobre el suelo de la subrasante, considerando todos los efectos climáticos que van a suceder, no solamente a lo largo de la vida útil del proyecto que hemos diseñado, sino todos los efectos que se van a producir a lo largo inclusive de todos los kilómetros de esa carretera, cosa que va a cambiar. En una carretera que vaya, por ejemplo, de Chiclayo a Piura, las diferencias son inmensas, si ustedes han visto, a pesar de que es una zona muy plana, arenosa, unos suelos muy más o menos parecidos, de todos modos las condiciones climáticas empiezan a cambiar. Y si nosotros continuamos de Piura hacia la sierra, y si pasamos de la sierra a la selva, empezamos a ver muchas diferencias, y la vía tiene que soportarlos todos. De manera que en esa consideración tenemos que estudiar los tramos homogéneos y todo eso. Al final la estructura es una estructura que puede estar constituida por pavimento rígido, hormigón, por asfalto, bases, subbases granulares, y todos estos elementos son los que van a venir definidos según el problema que nosotros hemos detectado. Entonces, de esa manera, el estudio y el análisis de las variables, ¿verdad?, es un tema sumamente importante donde nosotros tenemos que detectar el tránsito de una manera lo más detallado posible, y hoy les vamos a dar bastante información para aprender a leer, y a alguno el que se quiera atrever, pues hacer inclusive estudios de tránsito, ¿no? El suelo de fundación o la subrasante, que es el otro tema importantísimo, y así diagnosticamos, también podemos diagnosticar el pavimento existente en el caso de que tengamos en nuestras manos un proyecto de reconstrucción, de recapeado o de reciclado. Todas estas consideraciones vienen a ser el diagnóstico de la solución. Después analizamos las condiciones ambientales, que son temperaturas y todos los climas que atraviesa la vía, más las condiciones de humedad y cómo se replican esto a lo largo de los 20 años que se esperan de vida útil de esta obra, ¿no? Y las consideraciones de ingeniería, como son construcción, el método constructivo, la tecnología, las consideraciones económicas, porque viene un tema de conservación y mantenimiento para la vía, que es que nosotros debemos hacer que la vía alcance su vida de 20 años. No es responsabilidad nuestra si no se hace mantenimiento, eso puede ser cierto, pero sí es responsabilidad nuestra considerar un nivel de mantenimiento para la vía durante todos esos años, y después habrá alguien que se responsabilice por llevarlo a cabo. Pero esos análisis podemos nosotros llevarlos y plasmarlos en información económica. O sea, nosotros sabemos cuánto es bajo este criterio, utilizando todos estos diseños que estoy tomando y asumiendo esta solución de pavimento, la conservación del pavimento debe ser de esta manera, y de esa manera podemos nosotros estimar algunos gastos, algunos costos durante la vida útil, y al final nosotros podemos hacer el análisis de costo del ciclo completo de vida del pavimento y evaluar la vía no solamente por lo que nos cuesta construirla hoy, sino por lo que nos cuesta construirla hoy, más el mantenimiento durante el ciclo de vida de 20 años, 10 años, lo que sea que le hayan estimado.
Entonces, para eso, nosotros yo estoy aquí introduciendo y he nombrado en varias oportunidades conservación, no sé si lo han notado, pero con la conservación me quiero alejar de la palabra mantenimiento. ¿Por qué? Porque mantenimiento es un elemento puntual. Mantenimiento se le hace a una máquina, puede ser de diferentes formas y maneras, puede ser un mantenimiento preventivo, puede ser un mantenimiento correctivo, puede ser un mantenimiento antes de la falla, después de la falla, puede ser diferentes criterios se pueden aplicar para el mantenimiento. Pero lo que nosotros debemos observar y enfocar desde el proyecto es la conservación. Y la diferencia entre mantenimiento y conservación es que conservación significa debemos preservar la integridad de la estructura digamos, como objetivo primordial. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos una estructura de pavimento que generalmente en un pavimento asfáltico tricapa, tenemos una capa de rodadura con asfalto, con un MAC, después tenemos una base, después tenemos una subbase para poder descansar toda esta estructura sobre una subrasante. Los criterios de conservación significa que nosotros tenemos que darle la prioridad máxima a la capa más baja. Por ejemplo, la subrasante. Debemos tomar cualquier medida para que los efectos de deterioro que necesariamente se van a ocurrir en la vía no alcancen la subrasante. Si estos llegan a la subrasante, entonces hemos perdido toda la estructura y eso significa que tenemos que remover, reconstruir o aplicar algunas técnicas costosas para reponer la transitabilidad de esa vía. Entonces, lo más conveniente y lo más lógico que debemos hacer es tratar de que nunca se lleven, los efectos lleguen hasta la capa más baja, que sería en este caso la subrasante. Considerando que pueden ser terraplenes, etcétera, etcétera, hay que analizar cada caso. Pero bajo ese criterio, pudiéramos ir también desde la subrasante, subir un poco hacia la subbase y después a la base y tratar de mantener todas las reparaciones solamente en la capa de rodadura, porque de esa manera estaríamos garantizando la integridad de las capas inferiores y la reparación se va a mantener restringida exclusivamente a las capas superficiales. Entonces, este es más o menos el concepto de conservación que les quiero transmitir. Después de que tenemos todo eso, definimos los parámetros de diseño, especificamos materiales, especificamos la construcción, eso lo vamos a ver de mañana en el módulo de diseño. Aplicamos el criterio de diseño, bien sea empírico, mecanicista, o, como les sugeriré mañana, vamos a aplicar una combinación de ambos, que es lo que es ir dando pasos adelante, ¿no? El proyecto, tendremos el proyecto terminado, después vamos a la construcción, donde tiene que contar también con algunas sugerencias, no demasiadas, no podemos ser demasiado completos, pero sí tener una sugerencia en base a el criterio que hemos aplicado durante los diseños de esta obra, ¿no? Y finalmente llegar a la conservación y dejar algo plasmado en base a eso para que se cumpla, ¿no? Entonces, una vez dicho todo esto, podemos entrar en lo que es el tráfico como tal. Y para eso vamos a comenzar hablando de lo que es el índice medio diario. Entonces, les quiero decir, antes de comenzar con esto, que ustedes tienen alguna pregunta, le van surgiendo preguntas, pues háganlas, por favor. Eso sí, les voy a decir, háganlas a nivel de texto. Si alguien tiene una pregunta un poco más compleja, pues pueden avisarme y con gusto les doy capacidad o le doy cabida para que hagan su pregunta y la podemos ir analizando en la medida de que la charla se vaya desarrollando. No hay problema con la interrupción. Yo prefiero más bien hacerlo de esa manera y así las cosas que se vayan conversando van a estar un poco más alineadas con las expectativas que ustedes tienen de este mismo curso. Volviendo al tema, el índice medio diario anual, ¿verdad? Es un promedio de tráfico, ¿no? Pero la estructura de un pavimento debe diseñarse para recibir una carga puntual máxima de forma dinámica y también estática y resistir un determinado número de ciclos de carga y descarga. Eso se llama diseño a la fatiga, ¿no? La carga puntual máxima puede ser estática o dinámica y estas repeticiones de carga son las que generan fatiga porque someten el material a diferentes esfuerzos que lo van, digamos, descomprimiendo, lo van fatigando, lo van desgastando de manera de que
no es lo mismo de respuesta a la que puede dar el material en un primer ciclo de carga y descarga a la que puede hacer después que hayan 20 millones de ciclos. Entonces, este proceso existe y ha sido copiado para la ingeniería civil a partir de la ingeniería mecánica, y por eso las ecuaciones de fatiga son ecuaciones tomadas de la ingeniería mecánica sobre piezas de acero normales, ¿no? La carga puntual máxima en este caso es se necesita conocer cuál es la carga, se necesita conocer cuál es la configuración de la carga y la famosa presión de los neumáticos, que ustedes probablemente la han escuchado muchísimo, es porque se equilibran, la presión de los neumáticos se equilibra con la presión del pavimento. Aquí hay una pregunta. Si bien es cierto, se diseña con tiempo de vida útil de 20 años, pero en el tema de preservación y de mantenimiento dentro de esos 20 años, ¿cada cuánto es factible hacer ese mantenimiento? La pregunta es muy sencilla. Nosotros tenemos que diseñarlo y todo eso va a depender del material con que diseñemos. No es lo mismo que hagamos mantenimiento de una estructura de concreto, que probablemente durante los primeros 15 años no nos va a pedir sino cosas muy, muy puntuales, como por ejemplo limpieza de laterales, algún sello de grieta o sellos de las juntas del pavimento, versus lo que es un pavimento asfáltico, que indudablemente a partir de los 5 años va a empezar a tener alguna falla y esa falla vamos a tener que irlas corrigiendo. Entonces, no hay nada preestablecido para decir que tenemos que hacer mantenimiento todos los años o cada 2 años o cada 10 años. Depende de los materiales que habíamos usado. No es lo mismo tampoco utilizar una base granular que una base estabilizada con cemento o con emulsión. Entonces, por eso que a nosotros desde el proyecto es que nos compete más bien establecer ese parámetro. Entonces, de acuerdo a la solución que nosotros tenemos que proponer algunas acciones de mantenimiento y una frecuencia con lo que esos mantenimientos se ocurren. No hay nada preestablecido. Entonces, esto es parte del diseño. Espero haber contestado esa pregunta y no quiero profundizar más porque vamos a ver estos temas durante los 2 días y no quiero ser redundante. Entonces, pero si quieren alguna aclaratoria adicional, con mucho gusto. Les decía que la carga puntual puede ser por la carga máxima, que es sencillamente la carga que transmite, que lleva un vehículo sobre el pavimento. La configuración se refiere a cómo están distribuidas esa carga del vehículo sobre el pavimento, o sea, qué tipo de ejes tiene, si son ejes tándem, ejes trídem, ejes sencillo con doble neumático a cada extremo o eje sencillo con un neumático. Generalmente el eje sencillo con un neumático lo llamamos eje direccional. El eje sencillo con doble neumático, que puede ser también un tándem, es un eje de tracción, y el eje de los remolques es un eje muerto, que puede ser sencillo de 2 neumáticos, tándem o trídem. Los ejes sencillos de tracción con un solo neumático en cada extremo, de tracción y de tráiler, no los vamos a analizar porque son de vehículos muy livianos que generalmente no nos causan un daño importante sobre la superficie, y esos casos no tenemos por qué analizarlos, ¿no? Aunque la norma peruana lo considera y les da un valor, cuando ustedes hacen las matemáticas, ustedes se pueden dar cuenta con las mismas ecuaciones de la norma que el efecto de esta carga está por debajo de un 5%, 4% de efecto, lo que para los efectos de ingeniería no es un efecto desviador, no es un efecto que nos puede a nosotros causar cambios en el diseño. Entonces, nos concentramos más que todo en analizar cargas pesadas. La repetición de carga como tal es justamente analizar cuántas veces esa circunstancia de la carga con el eje se repite durante toda la vida útil, ¿no? Y para este caso se requiere acumular toda la cantidad de pases que va a haber sobre un sitio, y esos pases se van a expresar en ejes equivalentes, que también los podemos decir como repeticiones de ejes equivalentes, y los acumulamos, o en inglés ESALs, que también lo van a conseguir ustedes en la bibliografía, que esas son siglas en inglés de Equivalent Single Axle Load. Cargas de ejes sencillos equivalentes. El hecho del eje equivalente proviene del experimento de Ashton, y es porque se reducen todas las cargas que soporta el pavimento
al paso de un tipo de vehículo nada más, que es un camión tipo camión volquete, que tiene un eje en la parte trasera solamente, y ese eje tiene doble neumático en cada extremo. Ese camión cargado con 8.2 toneladas, lo que viene de 18.000 libras, por eso el número tan extraño de 8.2, es lo que se ha asumido como es equivalente, y eso fue uno de los aportes que hizo Ashton en el experimento de Illinois, y a partir de ahí fue que se empezó a trabajar. Eso sucedió en el año 1962, más o menos, de donde han pasado ya 50 años, y de esos 55, 56 años, y de esos 56 años que ya han transcurrido, nosotros seguimos midiendo las cosas como ellos las midieron hace 56 años. Sabiendo que posterior o en el interín, en esos 56 años, han surgido muchos cambios. Los ejes 8x4 actuales, que son recientes, que tendrán 5, 7 años en el mercado, esos no existían en aquel momento. Los ejes Trident, que son muy comunes hoy en día, tampoco existían en el experimento de Illinois. Los neumáticos radiales que tienen mallas de acero y que reparten de una manera distinta las cargas, tampoco existían y causaban unos daños distintos sobre el pavimento. Entonces, esto es lo que quiero irles sembrando desde hoy para que ustedes vayan analizando que la metodología Ashton 93 ya está pasando porque la tecnología la rebasó. Nosotros tenemos que ir continuando porque nos estamos quedando anclados utilizando de una manera forzada unos métodos que ya no dan para más. Esto lo conversaremos con más detalle el día de mañana. A ver, ok. En cuanto a lo que es tráfico, ya vemos que lo que necesitamos es acumular los ejes equivalentes, y para eso necesitamos estudiar el volumen y la composición del tránsito. A esto nos referimos al volumen, pues sencillamente la cantidad de vehículos que pasan, pero no solamente de vehículos genéricos, sino que queremos saber la cantidad de vehículos de cada tipo de los que circulan por esa vía. Eso significa que nosotros necesitamos hacer un análisis, lo que se llama un conteo clasificado. La clasificación es la que nos da la composición del tránsito, ¿no? De manera de que sí necesitamos saber a ciencia exacta cuántos, digamos, camiones C2 nos pasan hoy en día, cuántos camiones 3S3, estos términos los vamos a ver más adelante, el que no está familiarizado con ellos, lo vamos a ver y lo van a entender. Pero esa es la clasificación de los camiones según las normas peruanas. Entonces, nosotros tenemos que separar el tráfico en sus diferentes componentes. De esos componentes vamos a hacer estudios de factibilidad, sirven para eso, para hacer estudios de factibilidad, sirven para diseñar la capacidad de las vías, o sea, qué número de carriles tenemos que ponerle para que el tránsito sea relativamente fluido. Existen manejos estadísticos y datos estadísticos que nos permiten decir, bueno, con los volúmenes estos ya tienen que, a partir de esta cantidad de vehículos de este tipo y de este tipo y de este otro tipo, nos obligan a duplicar los carriles o a triplicarlos o cuadruplicarlos, ¿no? El diseño geométrico también es interesante porque estamos hablando no solamente del ancho de la calzada, sino también estamos hablando de pendientes longitudinales, estamos hablando de visibilidad, estamos hablando de radios de curvas horizontales. Estamos hablando de muchos elementos que el volumen de tráfico y la composición del tráfico nos ayudan a determinar. El tema de la semaforización y la señalización, sin duda alguna, también está altamente relacionado con el volumen y la composición. Y los diseños de estructuras de los puentes, por supuesto, y los diseños de estructuras de pavimento. Todo eso los tenemos. Cuando nosotros llegamos a estos volúmenes y composición, para el diseño de estructura de pavimento, nosotros necesitamos complementar estos volúmenes y esta composición con carga, porque ya en el caso de estructuras, nosotros nos interesa es realmente la carga, pero todo parte del volumen. Si nosotros no tenemos un volumen y una composición, difícilmente podremos nosotros detectar qué carga nos circula por el pavimento.
Esta es la clasificación típica de los vehículos, ¿no? Entonces ahí lo tenemos nosotros como, por ejemplo, los motos, ¿verdad? Son los vehículos livianos que están considerados en las primeras 3 categorías. Son vehículos que generalmente tienen muy baja carga, se necesitan entre 500 y 1000 vehículos de estos o más para poder causar un daño equivalente o el equivalente a la circulación de un eje equivalente sobre una parte de la vía. Ya en los vehículos que están más abajo, ya las cargas son muchísimo mayores y empiezan a haber bastante injerencia sobre eso. Entonces, vehículos comerciales, entonces tenemos los vehículos livianos, tenemos buses interurbanos, lo que están los B2 y B3, que están, el número significa el número de ejes que tienen en total. Si es un B2, sería como el autobús amarillo que está en la mano derecha, en donde están los dos autobuses, ¿no? El delante sería un B2 y el de atrás sería un B3, porque tiene 3 ejes. Tiene 2 ejes en la parte trasera y el eje direccional. El otro tiene un eje en la parte trasera, generalmente es un eje de neumático doble cada extremo y un eje direccional solamente. Los camiones, esa es la composición, un C2, un C3, que son los camiones que tienen el número total de ejes. O sea, el C2 tiene un solo eje en la parte trasera y el eje direccional. El C3 tiene doble eje, un eje tándem en la parte trasera y un eje direccional. El C3 tiene, el C4 tiene triple, un tridem en la parte trasera y un eje direccional, y así sucesivamente, ¿no? Los otros, los semirremolques, que son los que tienen la S, vienen siendo 2S2, significa que tenemos 2 ejes en el tractor y 2 ejes en el semirremolque. Entonces sería como el segundo camión azul de arriba hacia abajo, lo tenemos ahí, ese sería un 2S2. Tiene un eje sencillo de tracción en la parte trasera del tractor, más el eje de direccional, que es un eje sencillo con un solo neumático en cada extremo, y doble eje, un eje tándem en el semirremolque, ¿verdad? Y así sucesivamente se van desarrollando todo el 2S3, el 3S3 ya tiene doble eje de tracción en la parte trasera del tractor, del trailer, del camión, y un eje direccional. Son 3. Y habría un tridem en la parte trasera, como el primer camión verde que ustedes consiguen en esa gráfica, ¿no? Después vienen los trailers, que tienen una composición muy similar, donde en el primer número tenemos todos los que están en el primer chasis y en el segundo número tenemos todos los que están en el trailer. Entonces, esta es más o menos la composición por la que se rige la norma peruana, y muchísimos países se rigen por la misma norma, porque esto fue una sugerencia de AASHTO y se bajó. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de camiones, como por ejemplo la foto de dentro del centro, donde tiene 78 neumáticos, tiene 19 ejes dobles, tiene 6 ejes tridem? ¿Cómo es el funcionamiento del tráfico de estos vehículos? Para poder analizar eso, no podemos guiarnos por los métodos que estamos trabajando hoy en día, que son métodos sencillos, simples, simplificados, donde nos dan una idea. Nosotros tenemos que ir a simulaciones ya de elementos finitos, porque ya son elementos y también van a depender del tipo de pavimento que tengamos. No es lo mismo en la forma como va a afectar una circulación de ese vehículo sobre un pavimento rígido que lo que va a afectar sobre un pavimento flexible. Y también tiene mucha relación con las cargas. Sin embargo, el hecho de que tenga toda esa cantidad de ejes es porque los fabricantes, los ingenieros mecánicos que fabrican estos vehículos, están tratando de disminuir el esfuerzo que va a transmitir ese camión directamente a la carga, al pavimento, partiendo de unas cargas extra pesadas. La clasificación, un conteo clasificado, en el Perú se maneja con estos valores. Como le venía diciendo, tenemos vehículos livianos, todo lo que son peatones, motos lineales, autotaxis, camionetas de cualquiera de esos tipos, incluyendo las combi y microbuses. Todos esos son los vehículos livianos. Inclusive, todavía en la norma peruana aparecen los vehículos de tracción animal. También se pueden incluir como vehículos livianos. Y como vehículos pesados, a partir de un bus, de los buses de 2, que son similares a los camiones C2, es un B2, el B3, y los camiones que tienen en un solo chasis, los 8x4, son los camiones
los nuevos, los que tienen ahora doble eje direccional y tienen los cauchos también más anchos, ¿no? Los semi-trailers y los trailers, como les venía explicando. Convencionales, ahí estamos puestos. El eje direccional es un eje RS, lo podemos decir que es un eje sencillo, generalmente direccional. El eje doble, que sería el que tiene doble neumático en cada extremo, ese es un eje sencillo también, pero doble. También hay los dos RS, que son los ejes sencillos que se duplican, que están contiguos, ¿verdad? Y algunas combinaciones que se van desarrollando hasta que llevamos a los 3 RD, que son los que nosotros conocemos como trident, donde hay 3 ejes con doble neumático en cada extremo, ¿no? Estos vehículos tienen, de acuerdo con sus chasis, ¿verdad? Tienen también unas denominaciones en cada uno de las normas y los países, pero básicamente son los mismos que los que utilizamos, y las que ya demostré son las que se trabajan aquí en el Perú. Y los límites de carga también son importantes, eso varían de países en país. Nosotros utilizamos mucho la Convención Norteamericana porque tiene mucha influencia en toda Latinoamérica, y casi todos los países de Latinoamérica usan la misma convención, a excepción de Chile, que está un poquito más avanzado en el tema de los espectros de carga, ha tenido como unas variaciones en su norma. Pero para los demás países, y desconozco el caso de Brasil, probablemente también tenga algún cambio, pero el resto de los países se manejan más o menos por la misma norma norteamericana. Pero ahí tenemos, por ejemplo, unas medidas de Francia, de Alemania, de Italia, de Reino Unido, donde ustedes ven que hay sensibles diferencias por el manejo de las cargas máximas por cada eje. Pero ojo que estos son cargas máximas, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? El volumen de tránsito se estudia en forma diferente según se trate de un camino nuevo o del mejoramiento de un camino existente. La diferencia básicamente es que en un camino nuevo pues no hay tránsito por donde pasa, como su nombre lo indica, y tenemos nosotros que hacer unas aproximaciones a lo que puede ser el tránsito que circulará una vez construida la vía. Para eso se hacen unos trabajos con encuestas origen-destino, donde se hacen en diversos sitios de la ciudad, donde nosotros estimamos que los tráficos de esa nueva vía van a afectar la circulación de vehículos. Entonces nosotros nos vamos a esos puntos de la ciudad y en esos puntos evaluamos la cantidad de vehículos que pasan hoy en día. Tenemos algunos vehículos que se determinan inclusive en progresión estadística la cantidad del tipo de vehículo que circula, y le hacemos una sencilla encuesta, donde le decimos a él, la pregunta de la encuesta es muy sencilla, decirle, si nosotros hacemos una vía que va a circular por tal sitio, seguramente lo conoce el chofer porque está familiarizado con la zona, y une este punto con este punto, ¿usted circularía por allí o no circularía por allí? Entonces ahí vamos a tener el indicador de cuántos vehículos de los que pasan por las vías existentes van a tomar la nueva vía. Y se hacen análisis que tienen su mecanismo bien determinado. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo son las encuestas origen-destino, pero de ahí podemos nosotros saber, eso es uno de los elementos de lo que se llama tráfico atraído. Atraído porque se va a llegar hacia una ruta que era inexistente. Este puede ser el caso de una vía de evitamiento, que generalmente las vías de evitamiento se idean se piensan con la idea de sacar el tráfico intenso del circuito de la vía, aumentar la velocidad de los vehículos para poder cruzar la vía sin causar riesgo, ¿no? Y descargar un poco del tráfico que no corresponde a las vías internas de la ciudad, con lo cual aumentamos la seguridad, el confort y la durabilidad de los mismos pavimentos. Entonces, estos son parte de los estudios. Otros estudios, cuando los caminos son existentes, las metodologías pueden variar, ¿no? Se tienen que hacer mediciones horarias. Eso significa que tenemos que hacer generalmente o siempre se pide que tengamos por lo menos una medida de 24 horas continuas durante 7 días. Pero ojo que durante esos 7 días no debe haber días de fiesta, no debe haber huelgas, no debe haber circunstancias especiales que nos puedan distorsionar la medida. Se supone que debemos medir lunes normales, martes normales, miércoles normales,
jueves normales, viernes normales, sábados y domingos normales. Entonces, no hay problema de que en el caso de que tú le corresponda hacer una medida en una semana donde le corresponde, por ejemplo, el día miércoles es un día de fiesta, pues sencillamente ese miércoles no se cuenta, sino que se cuenta el miércoles anterior o el miércoles siguiente. De manera de que sea miércoles, pero que no sea un día de fiesta, ¿no? Y por eso tenemos que hacer, esto es importante porque nosotros estamos tratando de promover la medida del tráfico real que existe. El hecho de que los días de fiesta nos distorsionan, eso está claro, pero ¿qué hacemos como para considerar cuántos miércoles van a haber en un año? Pues realmente eso es una medida que nos va a quedar a nosotros como un factor de seguridad. Y nosotros asumimos que todos los miércoles son exactamente iguales, aunque probablemente nos consigamos unos 5 o 6 miércoles durante el año. De los 52, 53 miércoles que hay, nos conseguiremos probablemente 1 o 2 que van a ser días de fiesta y van a tener un tráfico menor, pero de todos modos eso nos queda como factor de seguridad. De manera de que tenemos que hacer esas mediciones de esa manera, ¿no? Entonces, se realizan mediciones horarias para los días laborales, los sábados y domingos también, y se contabilizan los vehículos segregados, o sea, de acuerdo con su distribución de vehículos clasificados, ¿verdad? De acuerdo a los requerimientos del estudio. Se realizan también las encuestas de origen-destino, como les dije. Estos estudios permiten también modelar el tráfico, el crecimiento del tráfico vehicular en el futuro. Porque pueden, las encuestas de origen-destino nos van a mostrar el tráfico atraído, pero también hay otro tráfico que se va a sumar a la vía nueva una vez que esté rehabilitada, en caso de que sea una vía existente que está deteriorada. Probablemente mucho del tráfico estaba evitando esa vía por efectos de las condiciones y una vez que se mejore o se amplíe la vía, muchas personas que no tomaban la vía la tomarán. Y eso también tenemos nosotros que considerarlo como tráfico atraído. Las encuestas de origen-destino nos ayudan también para ese segundo caso. Igualito se pueden proyectar mediciones con datos obtenidos en peaje, puntos de pesaje, etcétera, y otros puntos de conteo, porque ahí si hay una sensible diferencia, nosotros podemos intuir que algo de este tráfico se va a sumar a la nueva vía o a la vía existente que hemos rehabilitado o ampliado según sea el caso. Se deben considerar el tránsito en ambas direcciones, pero entre los nodos. O sea, el tráfico en ambas direcciones no debe contarse en las esquinas, pues en los nodos, sino que se debe contar en un sitio donde el tráfico no se pueda desviar. Y de esa manera podemos contar la verdadera cantidad de vehículos que pasan y tenemos que señalar en un sentido o en otro, inclusive si son multicarriles, deberíamos considerarlos por cada carril. También nos sirve eso para poder determinar cuál es el carril de diseño, porque el carril de diseño nosotros vamos a tomar el carril por donde con más frecuencia circula la carga pesada. Esa carga pesada generalmente está reglamentada por norma, pero no siempre esas reglas son atendidas. Entonces nosotros en el estudio de tráfico nosotros necesitamos llegar lo más cercano posible a la realidad. Eso significa que si el tráfico no está atendiendo las reglas, pues no es materia de nosotros multar a nadie ni a señalarlo, pero sí detectar por dónde están pasando y diseñar de acuerdo con ese tráfico. Eso es bien importante. En los nodos se consideran movimientos específicos, de acuerdo a cruces, se llaman así, y tenemos que detectar todos los cruces que son viables, que son posibles, y contar los vehículos que utilizan esos cruces. El tránsito de diseño para los nodos va a ser la suma de todos los cruces. En este caso estamos con una gráfica donde está diseñado el sentido de circulación 1, el 2, el 3, el 4. Y todos esos sentidos los vamos a combinar después y ese es el diseño del nodo. Esto es un diseño que nos va a permitir a nosotros semaforizar, detectar también la cantidad de carriles en cualquiera de las dos vías, pero no nos va a dar mucha información para efectos de estructura de pavimento. La demanda futura de tránsito es un tema muy delicado que hay que considerar también en este tipo de estudio, porque la demanda futura se va a relacionar
con la cantidad de vehículos que van a crecer durante el tiempo de vida. Y nosotros, como ustedes saben desde el principio, tenemos que diseñar con el acumulado al fin de la vida útil. Entonces, ese acumulado necesitamos nosotros estimar de qué manera el tráfico va a crecer durante este tiempo. Aquí en Perú se utiliza con mucha frecuencia el crecimiento económico, cosa que es una medida simplista. No es una medida correcta, no es una medida precisa. Es una medida simplista porque quizá todos nosotros desde la computadora, inclusive en los tiempos que no eran de coronavirus, podíamos nosotros averiguar cuál era el crecimiento económico estimado para este año, para el año que viene y probablemente hasta dentro de 5 años. Y nosotros aplicamos sencillamente ese valor y con ese valor nos vamos hasta 20 años sin saber realmente qué es lo que va a pasar el año que viene. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho este conteo el año pasado y hubiéramos estimado, las estimaciones se nos van a caer, porque en este periodo de 90 días más o menos el tráfico es mínimo. No deberíamos ni siquiera contar tráfico en estos días, porque no es el tráfico normal, pero tampoco sabemos cuál va a ser el tráfico que va a venir después de esto. Y es muy difícil también tener una bola de cristal y saber qué va a suceder en el futuro. Pero sí tenemos nosotros algunos valores que son interesantes, que nos pueden dar idea de cómo se ha comportado el tráfico durante un periodo de 20 años o de 15 años, y esos valores estadísticamente van a estar mucho más cercanos a lo que va a suceder de ahora en adelante. Aun cuando no lleguemos a un número muy preciso, va a ser quizá más preciso que el crecimiento económico. Le comento un caso donde nosotros hemos estudiado en el departamento, en la empresa, hemos estudiado algunas vías de evitamiento que tenían proyectos de vías de proyectos de vías de evitamiento, de estructuras de tráfico que habían sido calculados hace probablemente 9, 10 años atrás y todavía no han sido construidos, ¿no? Cuando nosotros analizamos esos estudios de tráfico, los estudios de tráfico tenían un crecimiento interanual del 9%. Y en los 9 años que tenía ese estudio, jamás, ninguno de los años tuvo 9% de crecimiento. Y nosotros estamos ahorita obligados prácticamente a hacer una vía sumamente potente, porque ya fue o sea, muy fuerte, muy resistente, muy sobredimensionada para el efecto de lo que necesitamos, porque había sido objeto de una licitación. Entonces, esta empresa llegó, hizo una licitación, prometió que iba a construir una vía donde dentro de 20 años iba a tener un acumulado de eje equivalente de cierto número, pongamos un valor, no sé, 30 millones de eje equivalentes. Y resulta que ninguno de esos años hubo eso. Entonces resulta que ellos van a construir una vía que a la final va a soportar escasamente 10 años, probablemente la mitad del tránsito, 10 millones, probablemente la mitad del tránsito, pero está preparada para 20 millones, ¿no? Entonces, en este caso, pues el gobierno sale beneficiado porque obtiene, por el precio más barato de la licitación, obtiene una vía que es mucho más potente de lo que se necesita, pero la empresa que construyó es una empresa que va a hacer un gasto innecesario. Y en este caso, el proyectista estaba del lado de la empresa porque fue quien le correspondió hacer el estudio. Y entonces, fíjense que su cliente directo resultó afectado por el haber tomado un criterio de crecimiento de tráfico equivocado. Entonces, esto es una responsabilidad que descarga sobre todos los proyectistas. De manera que nosotros tenemos que considerar todo esto y mantener esos tasas de crecimiento en la medida adecuada. Yo les diría, vámonos más bien por otras medidas, como por ejemplo, consumo de combustible durante los últimos 5 a 10 años. Es un dato que sí les puede dar a ustedes el valor del incremento del tráfico. Inclusive consumo de ciertos tipos de combustible. No es lo mismo el consumo de petróleo que el consumo de gasolina, pero es cuestión de que ustedes lo analicen en cada caso, ¿no? Dentro de todo el índice medio anual tenemos varios componentes. El tránsito normal, que corresponde al tránsito que pasa y que está siendo detectado en esa vía según el conteo que hemos hecho. Ese conteo nos va a dar a nosotros una medida que es válida solamente para el día en que se hizo el conteo.
Probablemente si ustedes hubieran hecho ese conteo la semana siguiente iba a ser muy parecido, pero no iba a ser exactamente igual, ¿verdad? Pero si ustedes hacen ese conteo, digamos en diciembre, o lo hacen en junio, o lo hacen en marzo, van a tener medidas sensiblemente diferentes. Y eso significa que el tráfico, el tránsito, tiene digamos, una forma digamos, un patrón de circulación que varía también de acuerdo a estaciones. Por ejemplo, si tuviéramos una vía agrícola donde hay sembradíos de palta por todos lados, la palta se recoge una vez al año. Entonces, o 2 veces al año en algunos sitios, depende del sol, de la cantidad de sol que haya. Pero en todo caso, no se recoge todo el año. Entonces, no es lo mismo lo que podamos nosotros medir en un momento donde no hay cosecha que en un momento donde sí hay cosecha. Porque si nosotros extrapolamos el momento donde sí hay cosecha, estaríamos sobredimensionando, porque en mucho tiempo la vía, probablemente en 8 meses del año, no va a tener esos niveles de tráfico. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos el conteo durante uno de esos 8 meses? Estaríamos subdimensionando porque en muchísimos casos vamos a conseguir que por lo menos 3, 4 meses al año vamos a tener un tránsito muy superior, pero sensiblemente superior. En ese caso, nosotros tenemos que hacer ajustes se llaman, estos ajustes se llaman factores estacionales de ajuste. Y esos factores estacionales es porque nosotros nos referimos a ciertos sitios donde se mide el tráfico continuamente todos los días durante todos los meses del año. Y ustedes dirán, ¿y cómo se llama ese sitio que yo no conozco? Bueno, ese sitio se llama peaje. En los peajes nosotros contamos todos los días los vehículos y los contamos de manera clasificada, porque ellos tienen tarifas distintas de acuerdo a la cantidad de ejes que tienen y nosotros podemos saber exactamente cuántos vehículos de unos y de otros pasan. Y en base a eso, nosotros podemos hacer ajustes y decir, por ejemplo, en el mes de marzo, o sea, nosotros podemos hacer, vamos a aplicarle de la siguiente manera, tomamos el promedio de vehículos del mes de enero, febrero, marzo, abril, todos los meses hasta diciembre, ¿no? Y creamos una curva que se nos va a distorsionar, o sea, en algunos meses va a ser menor que el de enero y en otros meses va a ser mayor que el de enero y volverá a moverse hasta que llegue a final de año. Entonces, pero todo este tráfico va a tener un promedio. Si nosotros acumulamos todos los vehículos que usaron durante todo el año y los dividimos entre el número de días o el número de meses, nosotros vamos a tener un factor de corrección de los números. Por ejemplo, si nosotros medimos 7,000 vehículos el día de hoy, pero el promedio de todo el año es 7,700, eso significa que nosotros hemos medido 10% menos de los vehículos, que es el promedio normal. Entonces el factor de corrección sería 1.1, 10%, sencillamente. Entonces a eso se refiere. Pero esos valores no los podemos sacar de bajo la manga. Tenemos que traerlos de sitios donde se cuenten. ¿Y qué relación tiene un peaje con una posible vía que estoy construyendo yo en cualquier parte del trayecto, digamos, de la República, donde probablemente no tenga efecto, o sea, ni siquiera un vehículo que pase por esa vía pasará por aquel peaje? Y es posible que eso no suceda, pero lamentablemente es la única forma de saber cómo se cambia el tráfico durante el año. Y esos factores estacionales, salvo que nosotros hagamos un conteo permanente en ese sector y nosotros podamos ver cómo en las afueras de este pueblo particular se mueve el tráfico durante todo el año, no vamos a tener ninguna información mejor que esa para poderlo proyectar. Entonces, lo que se trata en este caso no es de llegar a la verdad verdadera, que a veces es imposible, sino llegar lo más cerca posible. Y muy comúnmente con las mediciones de los peajes, nosotros vamos a tener esa variación. Entonces, aplicando la variación aquí, lo más probable es que estemos sobredimensionando, pero tenemos un valor de ajuste. Entonces, el tráfico que hicimos nosotros durante normal, que el conteo de tráfico, tenemos delante de nosotros las planillas donde hemos contado los vehículos de manera clasificada 24 horas por 7 días, toda la semana. Lo sumamos todos los vehículos, lo dividimos entre 7 y tenemos ahora un promedio diario de tráfico, índice medio de tráfico de esta semana.
Si a ese índice medio de tráfico esta semana lo multiplicamos por el factor de corrección estacional, ese que trajimos de allá del peaje, entonces nosotros acabamos de convertir este tráfico normal de una semana en un tráfico, en un índice medio diario anual. Ese índice medio diario anual es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Ese también se ve afectado por el tráfico desviado, por el tránsito diferido y por el tráfico generado, que son lo que les decía. Entonces nosotros tenemos que proyectar, cuando vayamos a proyectar, tenemos que proyectar considerando esto. Pero el IMDA que vamos a trabajar es el IMDA de este momento, llevado a un promedio anual. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros el IMDA lo vamos a afectar después por el tránsito desviado, por el tránsito diferido y por el tráfico generado. ¿Ok? Ya estos conceptos los hemos venido conversando, pero rápidamente se los leo. El tráfico desviado corresponde al tráfico que utiliza otras vías y que como consecuencia de un nuevo proyecto, bien sea por ampliación, por reparaciones, se desvían, pero manteniendo el origen-destino de su viaje. El tránsito transferido, corresponde al tráfico que cambia su origen y destino como resultado del nuevo proyecto. En este caso, el nuevo proyecto habilita nuevas áreas de desarrollo y atrae viajes de otros orígenes o destinos, ¿no? Y el tráfico generado es el que corresponde al tráfico que no existía antes del proyecto y debido a la generación de las nuevas actividades y de las nuevas condiciones de la vía, se produce y se suma a los vehículos que van a pasar por esa vía. ¿Okay? Entonces, las variaciones del comportamiento del tráfico son estacionales, como le dije, verano, otoño, invierno, primavera, que es el factor estacional, o temporales inclusive, porque también en la semana nosotros vamos a tener este gráfico que ustedes tienen abajo, es sencillamente la diferencia que hay en un solo día. Eso es un conteo de 24 horas. Y miren la diferencia que hay entre las horas pico, las horas valle, por eso se llaman horas pico, porque están en el esquema como puntas de las más altas de tráfico. Entonces, en el sentido vertical, en el eje de las Y, tenemos la cantidad de vehículos que pasan y en el sentido horizontal tenemos la hora a que esa cantidad circuló. Y nosotros tomamos las medidas horarias. O sea, entre 1 y 2 de la mañana, ¿cuántos vehículos pasaron? Entre 2 y 3, ¿cuántos? Entre 3 y 4, ¿cuántos? Y así sucesivamente, por cada hora tenemos un valor total que es de todos los vehículos que pasaron en esa hora. Entonces, eso nos da una variación diaria y horaria, ¿no? Pero a la final todo eso la promediamos. Igual vamos a tener las variaciones estacionales y tenemos nosotros también la variación por cada día. Fíjense que esa es el complemento de 7 días de conteo. Y entonces ahí vemos cómo no todos los días circula la misma cantidad de vehículos y cada color de cada barra es un tipo de vehículo distinto. Los vehículos, los azules son vehículos ligeros, los rojitos son vehículos, son autobuses, los grises son camiones y los amarillos son camiones articulados que pueden ser semirremolques o trailers. Entonces, esas diferencias marcadas van a variar y cada carretera tiene su propia cantidad. Probablemente el valor ese bajo que ustedes ven en el tercer grupo corresponda a un domingo. Con lo cual aprovecho de decirles que el hecho de que nosotros contemos toda la semana no significa que tengamos que hacer la secuencia continua. Nosotros contemos en un periodo relativamente corto de tiempo, o sea, dentro del mismo mes, podamos contar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es suficiente. Y nosotros nos dé siempre y cuando ninguno de esos días, como les dije, ninguno de esos días, incluso hablando de domingos, ninguno de esos días debe ser un día de fiesta, ¿no? Para efectos de la variación, bueno, esta gráfica explica lo que yo le venía diciendo. Ahora sí tenemos nosotros ahí reflejado la cantidad de vehículos que circulan en cada mes del año. Entonces, ustedes pueden ver cómo los vehículos livianos, los azules, los vehículos pesados, que son los amarillos, y el promedio anual. Entonces, nosotros consideramos que el comportamiento de los vehículos pesados lo sumamos, lo dividimos entre el número de meses y nos da un promedio. Y después los vehículos livianos también. Acuérdense que en este caso estamos hablando nosotros de volumen, no estamos hablando de tráfico. O sea, para los efectos solamente queremos saber cuántos vehículos pesados circularon y cuántos vehículos livianos circularon. Okay, este es el conteo que nosotros hicimos el año pasado para la vía Piura-Paita, por ejemplo. Y en ese tramo de carretera
justamente al frente de la planta de Pacasmayo. Hicimos una estación, hicimos este conteo, porque se está haciendo un proyecto para ese sitio, ¿no? Entonces, al final, nosotros nos fuimos a la estación de peaje de Piura, perdón, de Paita, y en el peaje nos dieron estos valores. Y durante el año 2017, que fue lo más cerca que nosotros conseguimos, ¿verdad? El factor de corrección, que es la diferencia que hay entre el punto de la flecha roja, que fue el sitio donde nosotros contamos, y el punto rojo, que es donde atraviesa el promedio anual, ¿no? Entonces, esa diferencia son las que nosotros tuvimos que corregir porque nuestro conteo fue en el mes de junio. Entonces, como lo hicimos en el mes de junio, tenemos que buscar el factor de corrección estacional del mes de junio, porque es más o menos el comportamiento normal del tráfico. Entonces, nosotros sabemos que en el año 2017, el punto promedio relacionado con el valor que tiene el tráfico en el mes de junio sufre un incremento, o sea, el promedio está 10% por encima de lo que dé el conteo de tráfico en el mes de junio. Si hubiéramos contado en el mes de marzo, por ejemplo, el mes de marzo está por encima del promedio. Eso significa que cuando buscamos en la tablita de al lado el mes de marzo, conseguimos que el factor de corrección estacional para vehículos pesados o livianos, que es muy parecido, tenemos 70%, 71%. O sea que realmente es menos el promedio de lo que funciona. Entonces, esto es lo que significa aplicar el factor de corrección estacional. Es decir, bueno, contamos tanto y para llegar al promedio general de todo el año debemos incrementar o decrementar según el mes en que contamos. Las variaciones en el comportamiento del tráfico son direccionales, ¿verdad? Porque puede ser, como ustedes ven en la fotografía, que hay, digamos, tráfico inmenso en un sentido y nada, muy poco tráfico en el otro sentido. Y les digo, por ejemplo, el caso de un puerto de extracción minera, podemos ver que la cantidad de vehículos, si bien es cierto que todos los vehículos que entran salen, los vehículos que entran van a entrar cargados de mineral, y los vehículos que salen van a salir totalmente descargados. A pesar de que la cantidad de vehículos son iguales, las cargas son totalmente distintas. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de esos detalles y tenemos que hacer ajustes por la dirección y por el peso que llevan los vehículos en cada tráfico, ¿no? Ya esto escapa un poco a lo que es el volumen, que sería lo que nos mide el índice medio diario anual, y entramos un poco en la parte de ejes equivalentes. Pero eso ya es un tratamiento que lo vamos a ver más adelante y que se hace generalmente en la misma circunstancia. Cuando nosotros convertimos el IMDA a eje equivalente, le aplicamos un factor direccional, le aplicamos también un factor de distribución por carril, que son las variaciones espaciales en cada una de las pistas, y le aplicamos también otros factores que lo vamos a ir viendo en la ecuación, que la vamos a ver a continuación. Entonces, para terminar con el índice medio diario anual, al final, el índice medio diario anual va a ser la sumatoria de todos los IM de cada año, los índices medios diarios de todo el año, dividido entre 365. Eso es lo que se quiere buscar. Y la aproximación la hacemos nosotros por 7 días que contamos, los dividimos entre 7 y lo multiplicamos por el factor estacional y al final conseguimos ese valor, ¿no? Esa es la teoría y la forma como se consigue, ¿no? Entonces, el índice medio diario anual es de todo lo que hay que ver cuántos vehículos van a circular por un tramo de la carretera durante el periodo completo de diseño que hemos establecido para la obra. Y como ustedes se darán cuenta, el día de mañana, en la operación de las fórmulas y todos los métodos de diseño, nosotros es en tráfico donde nosotros incorporamos la duración de la obra. Ninguno de los otros parámetros tiene la cantidad de años. El único parámetro que considera la cantidad de años de funcionamiento de la obra es el tráfico. Entonces, justamente aquí es donde nosotros tenemos que tener una buena aproximación. Por eso les decía que cuando uno va a aplicar las tasas de crecimiento, uno tiene que aplicarlas con bastante criterio. Por efectos de AASHTO,
las autopistas urbanas deben tener, según AASHTO, estamos hablando del criterio norteamericano, entre 30 y 50 años de periodo de vida. Las carreteras de alto tránsito de 20 a 50 y las carreteras de bajo tránsito de 15 a 25. Sin embargo, les quiero hacer un comentario. AASHTO tiene un gran sesgo a favor del asfalto. A pesar de que tiene y considera los métodos de diseño de pavimentos rígidos, generalmente estos periodos están relacionados con asfalto, porque el asfalto tiene la vida mucho más efímera. En caso de los pavimentos rígidos, diseñamos normalmente con fórmulas AASHTO un pavimento a 20 años y es muy probable que el pavimento nos dure por encima de los 40, 50 años. Entonces, en unas condiciones razonables y aceptables. Habrá algunas personas que dicen que la diferencia está en la inversión inicial, porque el pavimento de concreto es más caro, y les digo yo, por experiencia propia, de que no siempre sucede así. Hay inclusive casos donde el pavimento rígido es más económico, incluso a la hora de la construcción, aunque sí, generalmente, la construcción del pavimento asfáltico es más económica, pero no en todos los casos. Y la diferencia a veces es muy pequeña entre ellas, con lo cual el costo del ciclo de vida, que es lo que incorpora, aparte de la construcción, incorpora también los valores, los costos por mantenimiento y conservación, hacen que el pavimento rígido todavía sea mucho mejor opción. Pero no siempre se consideran estos dos valores, ¿no? Entonces, yo los invito nada más a que hagan la matemática completa. No siempre el pavimento rígido va a ganar, hay muchas veces que va a ganar el pavimento asfáltico, y debería mantener un, digamos, un 80-20 en comparación con los países que están alrededor de Perú y más o menos tienen una dinámica muy parecida, donde más o menos el 80% de los pavimentos son asfálticos y el 20% son rígidos, versus lo que sucede en Perú, donde en vialidad interurbana tenemos 0 pavimentos rígidos, totalmente construidos en pavimento asfáltico, lo que no es lógico, ¿no? Entonces hay que hacer esa matemática para poder llegar a un equilibrio y ofrecer realmente la solución que es más eficiente, más costo eficiente. Tasa de crecimiento, de lo cual ya hablamos algo, se debe determinar una tasa de crecimiento del tránsito para el periodo de análisis y definir la forma en que el tráfico va a crecer. Puede relacionarse con expectativas de crecimiento económico de la red, de la sitio, que es lo que yo les decía. Inclusive, utilizar una tasa de crecimiento nacional puede ser muy agresivo. Deberíamos tratar de buscar esa tasa de crecimiento regional, por lo menos, y así estamos como más seguros de lo que estamos haciendo, estamos más cerca de la realidad. Puede ser también por un crecimiento histórico del transporte, que puede estar relacionado, como les decía, con ventas de combustible o puede estar ventas inclusive de vehículos, que eso también se registra y se puede conseguir con un poquito más de esfuerzo que conseguir la tasa de crecimiento del país, pero vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Con el crecimiento poblacional es una medida también muy precisa porque la población generalmente hace que las demandas de todos los productos y servicios se incrementen y se incrementa, por supuesto, el tráfico. El producto geográfico bruto, consumos de combustible, como le voy diciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos son los efectos que lo alteran. Y una vez tengamos el IMDA, ¿cómo aplicamos la tasa de crecimiento, no? Entonces, una vez que calculamos nosotros el IMDA, lo que ya sabemos calcular, para la cantidad, o sea, para el año inicial, nosotros lo que hacemos es que multiplicamos eso por un factor de crecimiento. El factor de crecimiento viene dado por esa fórmula de 1 más I elevado a la N. Todo eso elevado a la N, donde I es la tasa de crecimiento y N el número de años que nosotros estamos considerando. El número de años del periodo de estudio, ¿no? De manera que el IMDA completo sería el del año 1 multiplicado por, o sea, la multiplicación es la fórmula definitiva es la de abajo, porque nosotros tenemos que afectar durante todo el periodo de vida. Yo les quería decir en este caso que nosotros vamos a tener probablemente muchos periodos de vida del proyecto, dependiendo de cuál es el proyecto que estamos haciendo. Y les comento el siguiente caso. Si nosotros estamos desarrollando un proyecto para una vía existente, incluso no existente también, nosotros vamos a tener un primer periodo desde el momento en que estamos haciendo el estudio, hicimos el conteo de tráfico, hasta el momento en que se concluya la construcción de la obra, el tráfico va a crecer de una manera.
Lo único que crece en ese periodo es el tráfico normal, es el IMDA original, porque el tráfico normal, no hay tráfico atraído, ni hay tráfico, ninguno de los otros tráficos nos afectan a nosotros el tráfico hasta que la vía no esté inaugurada. Entonces nosotros vamos a tener este tipo de tráfico, que es el tráfico normal. Y nosotros tenemos que saber que a partir del momento donde la vía entra en servicio, el tráfico que va a soportar esa vía está relacionado con el aumento de tráfico normal durante el periodo de construcción, donde no circula nadie por la vía, más, y a partir de ese momento se le aplicará la tasa de crecimiento incorporando los tráficos atraídos y los tráficos inducidos. De manera de que nosotros vamos a tener unas componentes adicionales en eso y tenemos que estar muy pendientes de hacer esos dos análisis por separado. El tráfico con el cual nosotros vamos a calcular el espesor del pavimento, o sea, el que nos va a afectar a nosotros el cálculo, va a ser el tráfico de la vida útil de la vía. O sea, después de construida y hasta los 20 años, si ese es el periodo de tráfico que tenemos nosotros que analizar. De manera que tenemos que incrementar, mayorar el tráfico normal durante 2 años y a partir de ahí es que haremos el análisis que nos sirve para el diseño estructural. Vamos a hacer un ejemplo del cálculo del IMDA. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí 5.000 vehículos, el IMDA, tenemos 0 taxis, buses, tenemos 300 autobuses, tenemos 50 buses interurbanos, 150 camiones de 2 ejes y 180 más de 2 ejes. Las tasas de crecimiento de cada uno de ellos van a ser 0.035 anual, por supuesto, de esos años, de esos tipos de vehículos y cada uno de los que están repartidos ahí. De manera que nosotros podemos hacer un cálculo. En este caso, estamos hablando del año 4 y podemos hacer un cálculo dentro de 2 años siguientes, que sería como el aumento del tráfico normal, ¿verdad? Ahí aplicamos esta fórmula, donde el N es igual a 2, porque queremos saber cuál es el tráfico al momento de la puesta en servicio de la obra, de manera que vamos a calcular 2 años desde que se haga el proyecto hasta que se termina el perfil, se termina a veces no nos alcanzan los 2 años, pero estamos haciendo un ejemplo, entiéndanme ahí. Se hace el perfil, se hace el proyecto definitivo o el estudio definitivo y después se hace la licitación, se hace la construcción y vamos a suponer que en el periodo de 2 años se logra construir. Entonces, si nosotros terminamos eso en ese momento, a partir de ahí es que vamos a acumular los 20 años, ¿no? Entonces calculamos con esa fórmula donde tenemos ahí las tasas IN igual a 2 años. Si nosotros sustituimos los IMDA que hemos puesto de cada uno tipo de vehículo, vamos a tener ese resultado, ¿no? De 300 buses pasa a 306. Fíjense que no hay cálculo para los livianos, porque realmente los vehículos livianos no nos afectan en el caso de la carga. ¿Ok? Por eso es que no se consideran. Pero si nosotros quisiéramos detectar, digamos, decidir sobre el número de carriles a construir o semáforos o alguna alternativa, alguna opción que sí requiere volumen, esta fórmula es perfectamente válida y podemos aplicarla también. En cambio, cuando vamos a los 20 años para el diseño estructural, entonces nosotros ahora cambiamos a 20 el N y nosotros aplicamos a partir de los nuevos IMDA, de los IMDA 06 en este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a aplicar la fórmula considerando 20 años y las mismas tasas de crecimiento, porque eso sí realmente no se deberían afectar, o por lo menos no tenemos indicios de que se vayan a afectar de una manera significativa en los 20 años, salvo que tengamos algún conocimiento específico de que en mitad del periodo, por decirles algo, dentro de 10 años, se va digamos, a construir una refinería de asfalto en el medio de la vía. Entonces, eso indudablemente que nos va a alterar. Pero si no tenemos indicios de que algo vaya a suceder, pues no somos responsables, a pesar de que en el momento que la vía termine de ser construida, probablemente las mejoras en la vía van a facilitar la instalación de nuevos negocios y esa instalación de nuevos negocios incrementará el tráfico. Pero eso es un tema que tiene que ocuparse la gente que haga mantenimiento y tener muy en cuenta que el diseño se hizo para una cantidad de ejes equivalentes y que si eso hay algún indicio que diga que esos ejes equivalentes se van a cumplir antes de los 20 años, ellos tienen que tomar acciones de refuerzo o de rehabilitación antes de los 20 años para poder garantizar la integridad de la vía a ese momento. Y este es un criterio de conservación.
Entonces, volviendo a la fórmula, ya ahí tenemos la solución. Eso es que en 20 años el IMDA 106 queda incrementado en esos valores, ¿no? Pues, ¿cómo calculamos, cómo verificamos la capacidad al año N? Tenemos el IMDA, que es de 5.700 vehículos. La capacidad en este caso estamos hablando del volumen, ¿no? Y como ahora hicimos toda la misma matemática, nos llegó al final y subimos de 5.700 a 11.840. Y este es el valor real que nosotros debemos aplicar para considerar el número de carriles y considerar semaforizaciones, etcétera, etcétera, porque no nos interesa la digregación de cada uno de los vehículos, sino la cantidad de vehículos generales, porque eso es lo que nos va a dar. Como les dije, los vehículos convencionales van a tener estas configuraciones, ¿verdad? Y ahora vamos a lo que es el concepto de eje equivalente. El concepto de eje equivalente es muy sencillo. Ahora sí vamos a entrar, y hasta aquí llegó el tema de volumen de tráfico. Ahora sabemos cuántos vehículos nos van a afectar. Ahora vamos a ver cuál es el peso de esos vehículos. Entonces, el método AASHTO considera que los vehículos causan un daño y deben ser equivalidos. O sea, nosotros vamos a reducir toda la cantidad de tráfico a circulaciones de ejes sencillos con 4 ruedas, que es un eje patrón, como el que está en el centro del círculo, cargado con 8.2 toneladas. Una vez pasa ese vehículo por un sitio, causa un daño, 1.0 daño, que sería igual a un eje equivalente, una repetición de eje equivalente o un ESAL. Todo esto es lo mismo. Pero hay que considerar que los vehículos tienen diferentes pesos. Por ejemplo, el vehículo que tenemos arriba a la derecha, lo tenemos como el vehículo particular que pesa 0.9 toneladas, es un ejemplo, ese probablemente pesa menos, pero 0.9 toneladas en esa configuración causa 0.002 eje equivalente. Eso significa que para que ese vehículo pase y nos cause un daño, tiene que circular por esa vía 500 veces. Porque al vehículo 500 y acumulando todos esos equivalentes es que nos causa un daño. Entonces, es tan disímil eso contra un solo pase del vehículo que está inmediatamente por debajo, que está cargado con 15 toneladas, ¿verdad? Y se reparten las 15 toneladas entre los ejes y a la final el eje trasero tándem, o si fuera un eje tándem que es de doble, ¿no? Estaría causando una tonelada, un eje equivalente o un daño. El vehículo que está en el centro, cargado con 22 toneladas y que tiene detrás un eje triple, ¿verdad? Causa también un eje equivalente. Igual que, por ejemplo, el eje sencillo cargado con 11.4 toneladas, 12 toneladas más o menos aproximadamente, es mucho más que calcular el paso de 8 toneladas, que es lo que debe cargar en el eje, nos causa 4,68 daños. Y el combi que está arriba, cargado con 5.5 toneladas, es sencillo, nos carga 0.20 daño. Entonces, este es más o menos para que ustedes vean cuál es el espectro de daño que nosotros podemos esperar y lo vamos a medir en términos de circulaciones de ejes patrones o de ejes equivalentes y los vamos a acumular. Entonces, el término WT18, que lo vamos a ver en la fórmula del lado izquierdo de la fórmula. Todo que el logaritmo de WT18 es igual a, y se desarrolla la fórmula con menos ZR por S sub 0, etcétera, etcétera. Todo ese igual, ese lado, digamos, izquierdo de la fórmula, representa el tráfico actuante, que es el tráfico de diseño. Es lo que viene del conteo de cargas, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y el otro lado de la ecuación es el tráfico resistente, que es el tráfico que debe resistir el material para poder equilibrar los dos lados de la ecuación y hacer lo que hacemos todos los ingenieros civiles, que es la sumatoria de fuerzas igual a cero. Así es que nosotros hacemos, y este es el mismo principio físico del diseño de pavimento. Entonces, el término WT18 representa el número de repeticiones de equivalentes de 18.000 libras o de 8.2 toneladas que la estructura soportaría para reducir su nivel de servicapacidad desde P sub 0 hasta P final, de P inicial a P final. Eso lo vamos a ver mañana con más detenimiento. Y el daño
es el deterioro que sufre la estructura del pavimento al soportar el paso de un solo eje equivalente. En el caso de un vehículo cargado con 18.000 libras, 8.2 toneladas, es un eje equivalente o una repetición de eje equivalente. Entonces, las repeticiones de carga, el tráfico resistente, igual al tráfico de diseño, viene siendo dada por la siguiente ecuación, que sería el IMDA, que ya lo vimos y lo calculamos, multiplicado por el porcentaje de vehículos pesados, que generalmente es menos del 100%. En el IMDA tenemos nosotros todos los vehículos contados. Entonces lo simplificamos y le aplicamos solamente eso a los vehículos pesados. Y le multiplicamos por el factor de camión. El factor camión es justamente la forma como cada uno de estos camiones afecta el tráfico. Multiplicado por el factor de distribución por sentido, lo que venía hablando, de cuántos camiones van en un sentido y cuántos regresan, o cuántos camiones cargados van en un sentido y cuántos regresan descargados. Este es el factor de distribución por carril, ¿verdad? Que es de acuerdo a la cantidad de carriles que tiene la obra, que tiene la vía. Vamos a tener una afectación donde hay sugerencias de esto, o lo podemos tomar de los conteos si es que la vía existe, ¿no? Y también lo multiplicamos por el factor de distribución de tráfico desbalanceado, que es esa posibilidad de que el tráfico que vaya y el tráfico que venga no tenga la misma carga. El número de días del periodo de base analizado, generalmente 365, muy rara vez se hace eso por otras medidas, salvo casos especiales, y al final se multiplica por el factor de crecimiento del tráfico. El IMDA que tenemos es el IMDA inicial, el año de inicio de funcionamiento de la vía, no es el que contamos, sino el que está, en el ejemplo que les di, el que está 2 años después del que contamos, que ya fue incrementado en una primera oportunidad, y a partir de ese momento le aplicamos todos esos factores que aumentan y disminuyen de acuerdo a cada uno de esos componentes el tráfico inicial, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuyen las cargas en una vía? Por ejemplo, si tenemos un camión de 52 toneladas, en lo normal, esto estamos hablando de resultados estadísticos, es que el 51% de esa carga en ese tipo de camión se vaya al eje trasero. Este es un 3S3, un camión sumamente común en las vías de Perú. Entonces, por delante de eso, va a haber el otro 49% de la carga, y el 49% va a estar distribuido 36% en el eje tándem de tracción y 13% en el eje direccional, ¿verdad? Con eso, nosotros podemos calcular para el factor camión. Este es el método simplificado de para calcular el factor camión. El 51% va a estar en el eje tridem y va a estar afectado por esa fórmula, que sería el peso del eje 1 más el peso del eje 2 más el peso del eje 3 dividido entre 23 elevado a la 4.22, y con eso obtenemos nosotros el número de ejes equivalentes que corresponden a una carga del 51% de 52 toneladas que tiene el camión sobre el eje tridem. ¿Okay? En el eje tándem, que está en el eje de tracción, que está en la parte trasera del tractor, tenemos una fórmula para el caso de dos ejes, que son 0,57 multiplicado por W1 más W2 dividido entre 8.2 elevado a la 4. En ese caso para 8.2. Eso corresponde, si nosotros hacemos la matemática de las 36% de las 52 toneladas en dos ejes, vamos a obtener 2.87 equivalente. Fíjense que con el 51% de 52 toneladas en el eje tridem, estamos teniendo 1,82 equivalente, en el delante 2,87, y en el eje direccional, que es un eje sencillo que tiene la fórmula W1, o sea, el que carga en ese eje, dividido entre 6.6 elevado a la 4, nos da 1,10. ¿Ok? Entonces, en esa suma, tenemos nosotros que esa circulación, una sola circulación de ese camión totalmente cargado con 52 toneladas, equivale a 5,79 ejes equivalentes. ¿Ok? Eso lo debemos multiplicar por la cantidad de veces que ese camión pasa durante los 20 años. Y para eso hicimos toda aquella parafernalia del IMDA. Ahí sí sabemos nosotros cuántas veces va a pasar este vehículo durante todo un año, y al multiplicarlo por eso sabemos cuál va a ser el acumulado de equivalente de los camiones de este tipo. El único caso que no tenemos analizado ahí, que es el que está en el recuadro dorado, es el caso del eje sencillo de 4 ruedas, que tiene dos ruedas en cada extremo, y la fórmula es esa, W de ese eje dividido entre 8.2 y elevado a la 4.
Entonces, cuando la carga en ese eje es de 8.2 toneladas, esta fórmula se reduce a 1, que es el paso, un eje equivalente calculado. De todos modos, las tablas AASHTO también dan los factores destructivos, que es la otra forma de calcular esto, ¿no? Y más adelante vamos a ver. Una vez que entendemos esto, entonces nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de carga y los diferentes tipos de carga producen diferentes tipos de equivalentes. Entonces, el camión de 12 toneladas, tenemos ahí 1.33, uno de 36 toneladas con esa configuración, tenemos 2,793 equivalentes y así sucesivamente. Y al final podemos clasificar la vía en los tipos de carga. Si son muy bajas, hablamos de vías residenciales, están generalmente ubicadas por debajo de los 200.000 equivalentes a los 20 años. Si son bajas, secundarias, 700.000, regulares, 1.200.000, así hasta muy altas de 50 millones en adelante. Hay casos aquí en Lima donde están por el orden de los 300 millones, por ejemplo, la vía Gambetta que llega al puerto de Lima está por encima de los 300 millones de equivalentes a 20 años. La demostración, ahí están puestos, eso es más o menos lo que les venía diciendo. Pavimentos flexibles, tienen un tipo de rodaje. Ojo que los pavimentos flexibles, los pavimentos rígidos, tienen diferentes ejes equivalentes, porque tienen unos factores destructivos distintos. O sea, la forma como afecta el rodaje de un eje equivalente en un pavimento flexible es distinto, y en las tablas AASHTO nosotros tenemos unos factores destructivos distintos para cada eje. Lo que pasa aquí, ahí volvemos a ver la demostración para los ejes con diferentes tipos de carga, para pavimentos de hormigón y para pavimentos de asfalto, ¿no? Fíjense que la diferencia básicamente está, disculpen que retrocedí, cuando el eje de rodado está por encima o por debajo de las 18.000 libras, y no exactamente las 18.000 libras coinciden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos el índice de serviciabilidad, que sería el índice de, digamos, de servicio, la condición en que el usuario percibe está la obra, ¿verdad? A un principio tenemos un valor y lo que debemos esperar durante la vida útil es que se vaya deteriorando a medida de que se van acumulando los ejes equivalentes. Perdón, los daños, bueno, los equivalentes igual. Vamos a ir acumulándolos y eso va a producir un daño progresivo sobre la vía. Y nosotros vamos a establecer el límite de eso en la fórmula. Cuando veamos en la fórmula AASHTO 93, vamos a ver cómo determinamos ese límite, y de acuerdo a ese delta, a esa diferencia entre la serviciabilidad inicial y final, vamos a tener una estructura un poco más o menos reforzada. El método analítico simplificado es el que yo les dije, el número de eje equivalente es el factor de eje equivalente, que sería el peso del eje inicial entre el peso del eje equivalente, ¿verdad? Es más o menos lo mismo que veníamos. Aquí el camión vacío a carga legal, vacío y a carga legal, son dos. O sea, si nosotros analizamos el camión vacío, fíjense en los daños que causa sobre el pavimento, es 0.22 de acuerdo al tipo de eje. El eje doble es el eje trasero, el eje sencillo es el delante. Están marcados ahí, y si va cargado, tenemos diferencia de 3,56134, que es la suma. Entonces ahí vemos, en el cuadro de abajo podemos notar la diferencia que hay, 7.3 si está vacío, con un límite legal de 18, y si está cargado, perdón, 0.22 si está vacío, y 7.3 si está cargado. Lo mismo sucede con otros tipos de camiones, donde hacemos el cálculo para diferentes tipos de eje según la fórmula simplificada que ya vimos, y los resultados son los que están en esas tablas, ¿no? Entonces es importante ver que ahí tenemos, por ejemplo, lo que realmente sucede. Nosotros tenemos una vía donde está reglamentada para camiones de 2 ejes, como lo dice ahí en el aviso perfectamente, solo camiones de 2 ejes, no se atrevan a pasar otro. Pero en el mismo momento se tomaron esta foto, donde ahí están o camiones múltiples ejes pasando justo frente al mismo aviso. Eso significa que no debemos esperar que las reglas sean respetadas. Lo que tenemos que hacer es inventarios de carga para poder saber cuál es la verdad verdadera, y detener algunos camiones, pesar los ejes de esos camiones y poder detectar
porque si nosotros nos vamos a carga legal, estaríamos también cometiendo otro error, que es pensar que todos los camiones que pasaron de ahí con esos ejes iban cargados a tope. Un camión también puede ir cargado con Tecnopor, por ejemplo. El Tecnopor pesa muchísimo menos que la capacidad máxima del camión. Entonces es probable que no. Están pidiendo a alguien, a José Castro, que por favor desconecte su cámara. Ok, gracias, José. Ok, entonces los ejes equivalentes, esta es la fórmula simplificada, ya lo vimos, donde tenemos todo esto. Voy a adelantar un poquito porque esto ya lo hemos venido analizando, ¿no? Hay un efecto destructivo respecto a los diferentes tipos de ejes equivalentes. Entonces, en función del tipo que va a pasar, va a hacer un daño ligeramente distinto sobre la vía. Aquí tenemos, en el eje vertical, tenemos digamos, el factor de eje que está causando, o sea, el daño que está causando de acuerdo al tipo de eje. La primera línea, la que va más vertical, son de eje simple, causan un poco más de daño sobre la vía que los ejes tándem o los ejes trídem. Es lo que tenemos que esperar y por eso es que se han inventado este tipo de ejes para descargar las vías, ¿no? Y lo mismo sucede con los pavimentos asfálticos. Esta es la diferencia entre el daño en el pavimento de hormigón y el daño en el pavimento asfáltico. ¿Okay? El espectro de cargas. O sea, ya ahora a este momento debemos entender perfectamente lo que es el eje equivalente y cómo se calculan y cuáles son los factores, inclusive volumétricos y de peso, que lo afectan, ¿no? Pero esos son los factores que han servido para soportar el diseño de AASHTO 93, que es el diseño empírico completamente. Como diseño empírico, dentro de estos factores nosotros somos muy simples actuando y por eso no estamos considerando realmente las diferentes variaciones que hay del tipo de neumático, el ancho del neumático, la distribución de los ejes y todo esto, que lo acaba de demostrar, ¿no? Es lo que nos ha llevado o llevó a los estudiosos a cambiar un poco la filosofía de manejar esto por el espectro de carga. Y el espectro de carga realmente lo que es una demostración de cómo estos camiones afectan a la vía. Esta parte, lo tomen como un elemento de cultura general, porque en Perú no se llevan los estudios de espectro de carga y hay pocas formas de llevarlos adelante, ¿no? Pero les quiero mencionar esto porque de ahora en adelante yo creo que ustedes con más frecuencia van a empezar a escucharlo. Entonces, estos son las diferencias de estratigrafía del factor de espectro de carga llevado por el MOB de Chile. ¿Okay? Y entonces estos son los valores. Y ustedes pueden notar ahí cómo se ven los espesores de las losas y la afectación que el factor camión tiene sobre los diferentes espesores. Entonces, si nosotros vemos ahí, por ejemplo, los tráficos pesados con diferentes servicialidades finales y tenemos también los tránsitos ligeros y en diferentes espectros, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos la línea de abajo, se trata de lo que es la línea de serviciabilidad final 2 para tránsito liviano y la 1, 2, 3, 4, la número 4, que sería la serviciabilidad lineal 2.5 para tránsito liviano. Esta es la que tenemos cerca del factor camión número 4, mientras que las otras dos van incrementando el tipo de tráfico medio o tráfico pesado y ahí van a ver, pueden intuir la diferencia si ustedes analizan un poquito este efecto. Y debido a la variedad de vehículos, que es muy grande y la distribución de carga es muy aleatoria, se requiere determinar un factor que resuma o considere el efecto de variabilidad de carga y configuraciones en cada grupo segregado. Entonces, por eso, ahora en vez de irnos a un eje equivalente de un solo tipo de camión, vamos a estudiar realmente cuál es el camión que con más frecuencia pasa o cuáles son los 3 o 4 camiones que con más frecuencia pasan por una vía. Y de esa forma hacemos un factor de estratigrafía de carga, que lo que hacemos es un valor estratégico, estadístico, de qué cantidades de vehículos y cuál va a ser el efecto que realmente debemos estudiar para la vía en particular. Porque como ustedes se dieron cuenta, no es lo mismo estudiar un camión liviano que un camión pesado. O sea, un camión cargado a carga total o a carga
parcial o inclusive sin carga, ¿no? Entonces todo eso tenemos que aplicarlo para no sobredimensionar, que es lo que se venía haciendo, ¿no? Y esto es más o menos la forma como se estudia en esto, ¿eh? Ahí tenemos nosotros el número de camiones pesados según el tipo de eje que están y el rango de medición de peso por eje. Y de ahí tenemos ya la cantidad de ejes, el rango promedio, la transformación a eje equivalente y tenemos un total de ejes equivalentes por cada rango. De manera que los ejes entre 5 y 6 toneladas nos causan 1,24 ejes equivalente, entre 6 y 7 toneladas 2,42, entre 7 y 8 toneladas, estoy leyendo la primera columna, la de rango de medición, y comparándola con la última columna del total de ejes equivalentes para cada rango. Y así sí podemos tener nosotros otro nuevo número de ejes equivalentes por camión, donde es el número que vamos a terminar de funcionar. Ahora, si aplicamos la fórmula H93, este valor no se debe aplicar. Se debe aplicar lo que vivimos hasta antes, en las repeticiones de ejes equivalentes. Esto se va a aplicar en el caso de los elementos finitos, donde nos piden el valor de eje equivalente por espectro de carga, donde nosotros tenemos que analizar según los diferentes tipos de vehículos. Estas son las planillas normales que se trabajan, la forma como se llenan esas planillas son muy sencillas, pero como no quiero entrarles mucho en detalle para que no vean, pero ahí está la diferencia de cómo se calculan para asfalto y para hormigón los diferentes tipos de espectros de carga o de ejes equivalentes para los diferentes espectros de carga. De esta manera, lo que tenemos que analizar es que nosotros estamos haciendo una estratigrafía en un momento dado de la vía para el promedio. O sea, lo que estaríamos haciendo anterior era para un promedio. En cambio, en este momento estamos analizando el promedio que realmente se nos presenta en nuestra vía. Y con eso estamos nosotros optimizando el pavimento para la estratigrafía de carga de cada pavimento en particular. ¿Okay? La corrección por el número de pistas, eso es más o menos básico como lo que veníamos viendo. Y bueno, estoy corriendo un poquito porque tengo que terminar, ya estamos hablando de 1 hora y 45 y tengo dentro de 15 minutos tengo que dictar una charla en el CIP de Chiclayo, ¿no? Pero logramos ver todo, lo que quiero es mostrarles hasta el final, que nosotros vimos prácticamente todo lo que eran los espectros normalizados. Entonces, esto es lo que les traje por ahora y todavía tenemos unos 5 minutos para preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto se las respondo. Si ustedes también consideran, pueden anotar esa respuesta y las podemos ver mañana, también lo podemos hacer. Estoy completamente a su orden. Espero, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahorita en este momento, bien sea activando el micrófono o lo pueden hacer por chat. Pero si no tienen alguna pregunta, les agradezco mucho su atención. El día de mañana estaremos nosotros viendo la parte de diseño de pavimento, donde esta parte que vimos hoy es muy importante que la tengan en mente. Sí, creo que hay una pregunta. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Gastón del capítulo, disculpa la demora. Hola Gastón, ¿cómo estás? En Facebook han escrito ¿qué recomiendas en líneas generales para tomar o medir la cantidad de vehículos que transitan por una vía, teniendo en cuenta ahorita la nueva normalidad con la pandemia, el poco tránsito de vehículos que no sería real? ¿Cómo tomar medidas en ese aspecto? Mira, es muy difícil tratar de extrapolar qué es lo que va a suceder de aquí en adelante y cuándo vamos a regresar a la nueva normalidad. O sea, no vamos a saber ni cuál es la nueva normalidad ni cuándo vamos a regresar a ella, ¿no? Yo diría que debíamos abstenernos de tomar mediciones de tráfico en este momento, porque cualquier cosa que nosotros midamos hoy va a ser muy difícil de extrapolar. Entonces, deberíamos nosotros esperar un poco, en la medida de lo posible, esperar un poco a que los niveles de tráfico se repongan.
porque lo que estamos viviendo hoy en día son muy bajos, ¿no? Sino, más bien, si es necesario, urgente, imperativo, que nosotros demos una respuesta, porque a veces más de una vez va a suceder, tendremos que más bien tomar estudios de tráfico anteriores y tratar de intermediar entre lo que tenemos hoy y lo que tuvimos antes, ¿no? Ahí vamos a tener que hacer una aproximación. Estamos viviendo una situación totalmente inédita y no hay ningún mecanismo que pueda soportarla, ¿no? Más bien el criterio y el discernimiento de cada uno de nosotros va a ser lo más importante. Ok. Carlos, en el tema del diseño, ¿cómo encontrar un equilibrio ahora que se habla mucho de la movilidad sostenible para el tema de evitar contagios y está mucho entrando el tema del uso de la bicicleta y otros vehículos alternos, ¿no? ¿Cómo encontrar algún equilibrio en el diseño? ¿Cómo priorizar? ¿Qué tener en cuenta? Porque, por ejemplo, si en una vía se va a dedicar un espacio para diferentes, ¿cómo tomar el índice medio, ya que por donde transite una bicicleta va a ser de menor carga? Claro, hay varios criterios para eso. Primero, las bicicletas realmente no las podemos diseñar desde el punto de vista estructural porque la carga es demasiado baja. Entonces, realmente cualquier cosa soporta la bicicleta, ¿no? Entonces, no tiene sentido entrar en un tema de diseño estructural. Pero sí, el caso que me estás planteando lo veo porque una vía que nosotros hemos diseñado para X cantidad de números equivalentes, de ejes equivalentes, vamos a tener que seccionar una parte de esa vía para no soportar nada de tráfico, con lo cual estaríamos sobredimensionando ese sector. Y eso es muy cierto, ¿no? Es poco recomendable que nosotros dentro de un pavimento consideremos varios tipos de diseño, porque eso generalmente te va a traer problemas de agrietamiento, sentido longitudinal, y más bien puede producir infiltración de agua y deterioro de las capas subyacentes y acortar el periodo de vida. Entonces, lo ideal sería separar completamente los dos tipos de vías, construir vías de ciclovías, digamos, construirlas con las condiciones como se hacen hoy en día, que no son de alta velocidad, que no necesitan peso importante, y separarlas mediante, puede ser sardineles sumergidos o alguna estructura que permita que se pueda construir sin afectar la vía principal. Pero las vías principales tenemos que seguirlas diseñando con este método. Ok. ¿No habría más consultas, Carlos? Aquí dice, finalmente el IMD que se toma para hallar los ESAL de diseño es la proyección que se hace con N22. Yo diría que no es N22. Se debe hacer con N2, digamos, con 2 años para el tráfico normal, y después de ese momento incorporar al tráfico normal los tráficos atraídos que van a suceder es a partir del año 2, en caso de que esos 2 años sean la construcción, y de ahí sí hacemos 20 años más. Entonces, no se trata de aplicar al conteo diario normal 22 años, sino de tratarlo como dos tráficos distintos, ¿no? La opción de ciclovías con adoquines separadas por la vía principal, esa es una tremenda opción, solamente que el adoquín, bueno, no siempre es muy cómodo, ¿no? Pero para vías y para la velocidad de la carretera, para la velocidad de la bicicleta, funciona muy bien. Entonces, el adoquín paralelo a la vía es una muy buena opción, siempre y cuando sobre ella en algún momento la ciclovía van a circular también los vehículos, y hay que tener en consideración la estructura de la vía para ese caso, como por ejemplo los cruces de las vías y eso. El diseño de pavimentos para aeropuertos es un caso muy particular, pero la teoría, rápidamente te puedo decir que es muy parecida a esta, solamente que en lugar de trabajar con un eje equivalente, se trabaja con un tren patrón. Y para eso se definen los aviones más frecuentes. Aquí en el Perú, por ejemplo, no es lo mismo como diseñar el aeropuerto de Jorge Chávez en Lima, que se va a trabajar con el tren de un 747, en comparación con los aeropuertos locales, que se están trabajando con un tren de un Airbus 320, que es el avión más frecuente que hay. Entonces, hay unos métodos distintos de calcular el tráfico de los aeropuertos, pero no tenemos tiempo para entrar en tanto detalle, pero sí puedo comentar algo así. Ok.
Listo. Muchas gracias, Carlos, por la charla. Ha estado muy interesante. En Gracias Facebook a ustedes. están muy claros. Muchas gracias también por la charla. Gracias a todos los participantes. Nos reencontramos el día de mañana. No se olviden que pueden obtener su certificado de este curso y todo lo que podamos recopilar por los certificados será donado para el Hospital Santa Rosa. Muchas gracias, Carlos, Excelente. Gracias a ti, por muy amable. acompañarnos. Nos reencontramos el día de mañana. Buenas Dios tardes. mediante. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Uf. Terminé y arranco la otra en 5 minutos.